sanitario de Guacal. Nuestros nombres son Camilo Cárdenas, Camila Bedoya, Ana María Zapata y Juan Camilo Esteban. El relleno sanitario de Guacal se encuentra ubicado entre el municipio de San Antonio de Prado y el Iconia, ubicado a 33 kilómetros de la ciudad de Medellín. Actualmente cuenta con la disposición de 23 municipios, entre los cuales se encuentra Envigado, Caldas, La Estrella, Sabaneta y el área del sur del área metropolitana. Actualmente el río se da aproximadamente 750 toneladas diarias. A continuación les mostraremos cuáles son los procesos, qué requisitos legales requiere del proceso, qué requisitos legales requiere el relleno, cuáles son los procesos, los aspectos de impactos ambientales, el plan de mejoramiento ambiental y las conclusiones. El proyecto seleccionado es el relleno sanitario del Guacal, el cual está a cargo de la empresa EVAS y esta es una empresa del municipio de Envigado. El Centro Industrial del Sur CIS se concibe como un complejo de recepción, separación, clasificación, aprovechamiento, compactación y disposición final de los diferentes tipos de residuos sólidos orgánicos generados en la zona sur del Valle de Aburrá. Las licencias, permisos y trámites se deben diligenciar ante las corporaciones autónomas regionales, en este caso ante Corantioquia, Aburrá Sur, también ante las entidades públicas de carácter regional. Tienen carácter regional porque cuando es más de un municipio presenta esta característica y en este proyecto los municipios que llevan sus desechos al Guacal actualmente son 24 y es de carácter público porque el dueño es el municipio de Envigado. La licencia es a través de Corantioquia. Esta licencia ambiental fue otorgada por 24 años. En este momento se está realizando un plan de mejoramiento continuo. Los trámites previos. Ante el Ministerio del Interior fue obtenida la certificación en la cual consta la no presencia de comunidades negras indígenas dentro del área de influencia del proyecto. Este documento fue aportado inicialmente a la corporación, ya que es uno de los requisitos para dar inicio al trámite. De igual forma, ante el municipio de Iconia se obtuvo el concepto en cuanto a la viabilidad de la ejecución de este proyecto, ya que había sido considerado dentro del esquema de ordenamiento territorial del municipio. Para poder empezar con la operación de los rellenos, se necesita una licencia ambiental. El decreto que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 es el 2820 de 2010. A partir del 1 de enero de 2015 empieza a regir el decreto 2041 de 2014. Después de obtener la licencia, se debe tramitar un permiso de concesión de aguas para la captación de esta y el consumo humano. El otro permiso es el permiso de vertimiento para el tratamiento de lixiviados. Y dependiendo de la ubicación del relleno sanitario, se debe pedir permiso de aprovechamiento. Si tienen que hacer talas, se deben hacer reforestaciones de hectáreas. Proceso de operación del relleno sanitario del Guacal. El primer proceso sería la zona de portería y pesaje. En esta zona se realiza básicamente el control de acceso de personas o representantes de entidades al complejo industrial y el registro y cuantificación del volumen o peso de residuos que ingresan los diferentes vehículos recolectores. Las empresas que utilizan relleno sanitario son las siguientes: Interaseo, Enviaseo y Envaseo. La segunda proceso de operación sería la zona de recibimiento y descarga de los residuos sólidos. En esta zona la función de la maquinaria de oruga consiste en esparcir los residuos sólidos orgánicos cuando llegan al relleno sanitario. Posterior a esto, la maquinaria de compactación disminuye el volumen de los sólidos y por último se necesita una retroexcavadora, puesto que el relleno sanitario va subiendo de niveles y se debe realizar unos filtros intermedios para que el lixiviado pueda llegar por medio de unos desagües a la planta de tratamiento. El tercer proceso sería la zona de tratamiento de lixiviados. Los lixiviados son conducidos a una piscina por medio de una tubería donde se realiza el tratamiento anaeróbico y de ahí se conduce a unidades donde comienza el tratamiento físico-químico. Es decir, cuando se trata de un lixiviado, el tratamiento biológico lo que busca es una remoción de la materia orgánica del 50%, pero eso depende mucho del clima, porque es con bacterias. El proceso del tratamiento de los lixiviados serían los siguientes: cámara de aquietamiento, neutralización y aforo, tanque de igualación y homogenización, caja de distribución, zona de unidades de precipitación química, zona de unidades de reactores, zona de deshidratación de lodos y por último sería el canal de aireación. Posterior a todo este proceso de tratamientos con los lixiviados, el vertimiento se realiza en la quebrada La Yura, Humalito y La Chorrera. El máximo caudal de los lixiviados es de 12.50 litros por segundo. El cuarto proceso sería la zona de tratamiento y combustión de gases. La infraestructura plantea una red de chimeneas verticales y horizontales para captar y extraer los gases de la zona efectiva de lleno. Posteriormente, mediante un sistema activo compuesto por un extractor mecánico y una red de conducción, el gas se conduce al punto de tratamiento final, que tiene como infraestructura un sistema de conducción y control de gases de producción de la combustión. El quinto proceso del relleno sanitario sería la zona de disposición final de residuos sólidos y peligrosos.
Teniendo en cuenta que en el Valle de Aburrá se genera una gran cantidad de residuos sólidos especiales y peligrosos cuyo tratamiento más viable es la incineración debido a su potencial contaminante, como por ejemplo las 15.000 toneladas anuales que se producen de residuos sólidos hospitalarios. En el Centro Industrial del Sur se proyecta una zona de incineración en donde se realiza el tratamiento a aquellos residuos que por ley o por seguridad deben ser incinerados. Y por último, el último proceso sería la zona de aprovechamiento de residuos orgánicos. En el Centro Industrial del Sur se prevé la clasificación, tratamiento y transformación de orgánicos, pues se cuenta con la tecnología y el área suficiente para desarrollar el proyecto de aprovechamiento, procesamiento y transformación de residuos orgánicos. Las emisiones del relleno sanitario del Guacal y sus impactos potenciales al medio ambiente están estrechamente relacionados con el tipo de residuos dispuestos. Como impacto del proyecto al medio ambiente tenemos la calidad del aire se ve alterada en su fase gaseosa porque el relleno libera gases como metano, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. También está la alteración de la fase sólida por material particulado que libera la maquinaria y se levanta de la carretera, lo cual causa daños en el sistema respiratorio de personas y animales. El ruido se da un incremento en los niveles de ruido asociados a las obras o actividades del proyecto, tales como las vías, fuentes de obra, talleres, etc., que afectan a la población de los alrededores. Los suelos se aumenta la fertilidad de la capa final y se presenta una alta contaminación por presencia de aceites, grasas, cementos y residuos sólidos. La calidad de las aguas se ve contaminada por el contacto con los residuos generados por el relleno sanitario. Los gases y olores expedidos por estos aumentan la concentración de gases y considerados tóxicos o agresivos para el ser humano. Después de que el lixiviado pasa por la piscina o por la laguna anaerobia, empieza un proceso físico-químico al mezclarse con la cal, inicialmente para empezar un proceso de remoción de metales pesados y clarificar un poco el lixiviado. Luego se continúa con un proceso físico-químico con sulfato férrico, que es el neutralizante para disminuir el pH, ya que después de que se realiza la mezcla con el cal, el lixiviado puede alcanzar un pH de 2. Para mitigar los impactos producidos por la operación de los rellenos sanitarios del Guacal, se implementa un plan de manejo ambiental con algunos impactos más importantes. Con respecto al suelo, las actividades de remoción de vegetación, descapote, construcción de obras de acceso y disposición de sobrantes y de excavación afecta la propiedad física y química del suelo. Con la rehabilitación de los suelos degradados por el proyecto se logrará el establecimiento de una cobertura vegetal que incorpore materia orgánica para mejorar sus propiedades físicas y químicas y que los proteja de la acción del agua de escorrería. Para el drenaje, el control del agua de escorrería se construirá con la periferia de los terrenos a rehabilitar, canales de coloración con descarga a los extremos y canales laterales de conducción. La revegetación se establecerá sobre los suelos degradados por medio de una cobertura vegetal de porte bajo que incorpore materia orgánica y mejore la retención del agua, el contenido de nutrientes, aireación y estructura del suelo. Con respecto al manejo vial, se participarán los mantenimientos preventivos y periódicos que se vienen haciendo de dicha vía. Como contingencia se tiene proyectado la consecución de un carro tanque para utilizarlo en el riego de la vía y el lavado de esta cuando estén contaminadas por las pérgolas. Las adecuaciones y la formación de obras se realizará la actividad de remoción de vegetación y escapote, en la cual se puede generar arrastre de materia biodegradable y las aguas superficiales por acción de las lluvias. En los residuos sólidos, las bolsas de cemento, plástico y otros residuos no biodegradables se deben recoger periódicamente según las cantidades resultantes del avance de las obras para ser almacenados a un solo sitio de la obra y luego ser transportados al sitio de disposición final. La fauna y flora es fundamental implementar los programas de repoblación vegetal como medida de mitigación o compensación por los ecosistemas que sean afectados, como la construcción del centro, buscando incrementar los hábitats para la fauna y mejorar los regímenes hídricos de la fauna. Colores y vectores. La cobertura diaria con material inerte de los residuos depositados en el relleno reduce significativamente los tiempos de disposición del material al medio y logrando así reducir la presencia de carroñeros y roedores. Con respecto a la parte social, se adecuará un lugar en el área administrativa donde se establece el proveedor encargado de la gestión socioambiental. Esos deben definir y establecer los mecanismos de coordinación con otras entidades municipales y las organizaciones se basan únicamente en el área de influencia de la obra. El control epidemiológico es el estudio de la incidencia de la enfermedad en las personas y la aplicación de la información procedente de los estudios para el control de los problemas de salud. Esta celda de seguridad sirve para la disposición final de residuos peligrosos. Este proceso es un valor agregado con el que cuenta el relleno sanitario de Guacal, ya que es la única celda de seguridad en Antioquia. Aquí una recomendación del relleno sanitario es que están probando con un humedal para la remoción de cargas contaminantes.